Sean bienvenidos al episodio número 1 de Rostros, este espacio que hemos diseñado para poder compartir con ustedes historias muy inspiradoras de gente que tiene una historia que simple y sencillamente puede nutrir la nuestra. Y en este episodio me da mucho gusto darle la bienvenida a Luis Ortiz, mi amigo. Ya te habías olvidado mi nombre, ¿verdad? No estaba pensando cómo presentarte. Aquí, Mi amigo, mi hermano, no mi sabe. brother. Más que mi hermano, eres mi brother. Así es. Bienvenido. Gracias, amigo. Me da mucho gusto que podamos platicar bajo otro contexto. Tú y yo, pues, tenemos un cotorreo bastante chido, pero el día de hoy sentarnos a platicar un poco de tu historia me entusiasma mucho porque creo que eres un joven que tiene muchas cualidades de las cuales yo he aprendido en este poco tiempo que tengo de tratarte. Y creo que hay mucha gente que también puede inspirarse un poco en la forma en la que has enfrentado ciertas áreas de tu vida, pero las vamos a ir descubriendo hoy. Sí, claro. ¿Quién es Luis Ortiz? ¿Quién es Luis Ortiz? Siempre, ¿sabes? Regularmente, al principio cuando me preguntaban mucho como eso, no sabía cómo realmente qué responder. Pero algo que me gusta mucho decir es que me considero una persona agradable, ¿sabes? Tengo como una actitud siempre, o trato de tener realmente siempre una actitud muy positiva. Y creo que eso es lo que más me define como persona. En el trabajo, en mi vida personal, aun cuando hago deporte, siempre trato de ser una persona súper positiva. Y creo que eso es lo que me define. Persona positiva y una persona sumamente agradable. Pero vamos a viajar en este momento hasta la tierra de las fresas, hasta Irapuato, Guanajuato, porque eres de allá. Ah, es correcto. Yo nací en Irapuato, Guanajuato. Viví allá aproximadamente unos 12, 13 años más o menos de mi vida, desde que nací hasta que entré a la... De hecho, terminé la secundaria y en cuanto terminé la secundaria me vine a vivir a Guadalajara, pero ahí estuve, pues casi hice todo, la verdad, gran parte de mi vida. Hubo un pequeño lapso donde me vine a vivir aquí a Guadalajara como 6 meses, no nos gustó a mi familia y a mí, y otra vez nos regresamos a Irapuato, porque realmente pues no teníamos mucho, no conocíamos aquí, la verdad es que nosotros éramos pues, básicamente Irapuato es un pueblo, ¿no? Ahora ya es más grande, pero entonces en ese entonces era como para aquí la ciudad era muy grande para nosotros, no sabíamos movernos, o sea, no sabíamos nada de la ciudad, pero mucho tiempo estuve en Irapuato, ahí conocí a mis amigos, ahí hice muchas cosas. Viniste con tu familia. ¿Quiénes conforman tu familia? Bueno, quien se forma mi familia tengo un hermano, mi papá y mi mamá y yo. Somos... Ustedes vinieron a Guadalajara, Ajá, por trabajo de mi papá. conocieron la ciudad, no les gustó. No, y mi papá se quedó trabajando aquí y pues venía, no todos los días, porque tampoco, pues imagínate estar manejando 3 horas y media todos los días, pero venía, o sea, todo el fin de semana regresaba el viernes aquí a la casa y sábado y domingo ya estaba con nosotros en casa, En Irapuato. en Irapuato. Órale, ¿y cómo fue tu niñez siendo, eres el hermano menor, el mayor? Hermano menor, no, el hermano ¿Cuántos años menor. tiene tu otro hermano? Tiene 31. ¿Y tú tienes? 24. Ok. ¿Cómo fue la infancia siendo el hijo más pequeño? Fíjate que, o sea, él me lleva 7 años, entonces él ya, o sea, cuando ya empezamos medio a jugar y a llevarnos, pues no era como los mejores amigos, porque realmente él era muchísimo más grande, ¿sabes? Él llevaba un estilo de vida muchísimo diferente, más diferente al que yo tenía. Cuando él estaba ya por terminar la secundaria, pues yo apenas estaba en quinto de primaria, en cuarto de primaria, entonces sí llevábamos como una diferencia de edad muy grande, ¿no? Y no nos llevábamos tan bien. La verdad es que no teníamos una buena relación de hermanos. Conflictuábamos mucho, la verdad. Pero al final de cuentas, pues eso se va quitando también con el tiempo. Digo, no sé si tú tienes hermanos, pero creo que con el tiempo se va quitando ese tipo de cosas. ¿Era una cuestión de edad, de la diferencia de edades? Sí, ¿O si eran personalidades diferentes? No, sí era cuestión de edades, porque él era bien enfadoso conmigo, bien enfadoso conmigo. Entonces no es que yo no fuera enfadoso, ¿verdad? Pero, o sea, él sí era muy manchado conmigo por el tema de que era más grande, pues sí se manchaba conmigo a veces. Me hacía llorar mucho. Ok. ¿Cómo era la relación en casa, la familia, desde cuándo conocieron al Señor, tú y tu familia? ¿Cómo fue sus inicios? ¿Cómo era la vida de ustedes allá en Irapuato? Fíjate que nosotros, o sea, no conocíamos del Evangelio hasta que yo tuve 8 años aproximadamente.
Y, y todo comenzó pues por unos americanos que estaban aquí bueno, estaban aquí en México y específicamente estaban ahí en Irapuato y, y nos empezaron a predicar el evangelio, ¿no? Y pues de repente empezamos a ir a la iglesia y yo jalaba mucho a mi familia como de ir a la iglesia, ¿sabes? O sea, era como de, tú sabes que muchas veces los niños son como esa puerta para las familias, la realidad. Entonces, ahí, esta familia se empezó a interesar muchísimo más por nosotros, ¿no? Y, y aquí tengo una historia bien padre que me encanta mucho contar. Digo, me da vergüenza como familia, pero también me gusta mucho porque es una historia que habla de la disposición que Dios pone en el corazón de las personas. Esta familia de americanos un día llegaron a la casa, un día llegaron así a la casa, y tocaron, ¿no? Y nosotros, recuerdo que mi mamá y mi papá y así todos dijimos de que no, no les abran, no les abran. Y ese día estaba haciendo frío, ese día estaba nublado, de hecho, estaba bien nublado. Y no les abrimos así, yo creo como por unas 3 horas, ¿no? Y, ¿sabes? Ahí estaban ellos ahí, o sea, no se movieron porque obviamente ellos sabían que estábamos ahí en la casa, o sea, ellos lo sabían, pero nosotros, o sea, nuestro corazón no, pues no quiso, se negaba, ¿no? A escuchar esto que tenían para nosotros y, y como familia, pues dijimos, no, pues no les abra, ¿no? Hasta que llegó un punto donde yo les dije, oigan, creo que esto que estamos haciendo está mal, hay que abrirles. Y ahí estuvieron, o sea, ¿sabes? En el frío, todo nublado, eran americanos, tenían poquito tiempo de llegar bueno, sí, ahí al pueblo, entonces era como de, pues, o sea, era completamente, para ellos era algo nuevo, ¿no? Y el estar ahí, ¿sabes? Hay una canción que me gusta mucho que se llama Carta de Amor, de un corazón, y, y yo sé que la mayor carta de amor es Jesús, pero, ¿sabes? Eran como pequeños escritos en esa carta de amor que Dios mandaba para mi familia, para que nosotros pudiésemos conocer de Jesús. Y les abrimos y todo, y ellos tuvieron un corazón tan amoroso, con toda la vergüenza del mundo les abrimos, y ellos aceptaron, nos perdonaron, y ese mismo noche nos predicaron también el evangelio, ¿no? Y fue algo que a mí me dejó muy, muy, muy marcado, pues tan marcado que tenía 8 o 9 años y hasta la fecha lo sigo recordando, ¿no? Esa actitud de amor y de gracia también es algo que me impresionó mucho de ellos. ¿Tienes alguna? Sé que la dimensión que tú tenías a los 8 años pues es diferente, pero ¿tienes idea de cuánto tiempo estuvieron esperando ahí? Sí, sí, lo mencioné, como unas 3 horas, yo creo, más o menos, aproximadamente. Unas 3 horas estuvieron ahí en el frío, esperándonos a que nosotros les abriéramos la puerta. Y ese fue el momento en el que tu familia y tú conocieron del evangelio. Ese fue el momento, fue el punto clave donde Ok. conocimos el evangelio. ¿Qué sucedió después? Empezamos a ir a la iglesia y, o sea, siendo honesto, o sea, el conocer del evangelio no es como de que conozco el evangelio y como por arte de magia ya no vuelvo a pecar o no vuelvo a cometer nada. Claro. O sea, ¿sabes? Es como a veces ese tipo de Es pensamientos lo que se cree. que se cree, que ya te vuelves cristiano y ya no cometes ningún error, ya no, ya como familia no pasa absolutamente nada, vives Ujú. felices por siempre. Así. Y la realidad es que no es cierto. La realidad es que el pecado sigue morando en nosotros, ¿no? Somos hombres y mujeres pecadores que vamos a seguirnos equivocándonos, ¿no? Pero después de que pasó eso, yo recuerdo que pues mi papá se empezó a involucrar mucho y mi mamá, o sea, mi familia en realidad se empezó a involucrar mucho, ¿no? Pero ¿Servían? sí, servían. Mi papá de hecho se estaba preparando para enseñar en la iglesia y todo. O sea, mi papá sí fue como de la familia, yo creo que fue el que más se comprometió junto conmigo, ¿no? Y entonces, tú sabes, ¿no? Esa parte del primer amor, todo se lleva muy bien y vas creciendo y aprendiendo, ¿no? Y la familia va a la iglesia y convives con los hermanos de la iglesia y en casa empezábamos a orar y, ¿sabes? O sea, muchas cosas que como familia fuimos haciendo al principio, pero pues realmente, pues no todo era color de rosas, ¿no? Sí llegó a ser un tiempo complicado. Recuerdo que mis papás, pues,
pues sí conflictuaban bastante al respecto, más porque mi papá pues salía mucho de viaje, o sea, no estaba como mucho en la casa, entonces, pues bueno, era complicado también para mi mamá en esa parte. Eh, Éramos la clásica familia tradicional panista. Papá trabajaba y mamá se quedaba en casa y los hijos íbamos a la escuela. Pero sí, básicamente así era como llevábamos el estilo de vida. No cambió, o sea, no era como que había cambiado así súper maravilloso, pero sí había un trabajo arduo por muchas personas que estaban en la iglesia, por líderes, y pues también por nosotros aprender más del Señor. Me parece muy interesante y hay una duda que te quiero preguntar, pero quiero hacer una pausa primero y regresando seguimos platicando. Adelante. Pues seguimos platicando. Ya nos diste un breve resumen de los primeros años de tu vida, de cómo entró el evangelio a tu familia. Y mencionabas algo que me resultaba algo interesante, y es que tocaste el tema que muchas veces iban a la iglesia, pero los problemas seguían en casa. Uh-huh. Y ese es un común denominador de muchas familias que llegan a la iglesia y en la iglesia somos felices, la estamos pasando bien, pero quizá una hora antes estaban en plena discusión. En las greñas. Y la mayoría de la gente lo guarda porque piensa que solo a ellos les pasa. Pero es algo muy común. Uh-huh. De hecho, es algo que, o sea, estamos muy, muy mal acostumbrados a hacer. El quedarnos callados de las cosas que pasamos. Porque muchas veces pensamos de, ¿qué van a pensar los hermanos de mí? O sea, van a ver que soy un hombre pecador o una mujer pecadora. Pues sí, todos lo somos. O sea, no es algo que no se sepa, ¿sabes? Pero en esa falsa creencia que tenemos de decir, no, es que aquí en la iglesia hay que vernos bien, como la familia perfecta que somos, ¿no? Pero ya que estemos en casa, ahora sí ¿sabes? Como cuando dice el dicho de que la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Entonces como de, pues o sea, estamos siendo hipócrita porque realmente la iglesia no es un lugar solamente de santos perfectos. La iglesia es un hospital donde van los enfermos a ser sanados, ¿no? A ser sanados por la palabra de Dios. Entonces, es como incongruente, ¿sabes? Sería como ir al hospital y decir que no te duele nada, ¿no? Ajá. Vas al hospital porque estás enfermo, pero ya en consulta al doctor no le dices nada porque no quieres que te descubra. Sí, o vas con el brazo roto y, no, doctor, me siento muy bien, pero el brazo lo traes colgando y no se te mueve. No, pero yo me siento muy bien, doctor, ¿sabes? ¿Eso pasaba en casa? Era complicado, te digo, por el tema de que papá, pues muchas veces, o sea, por trabajo, o sea, digo, siempre trató de ser un hombre muy proveedor a la casa y hasta la fecha lo sigue siendo. Entonces, eso era como un poco conflictivo y también, pues en casa, digamos que mi mamá siempre ha sido como de que ropa de marca, bolsas de marcas, vestidos de marca, zapatos de marca. Entonces, mi papá siempre trató, y con nosotros era lo mismo, ¿sabes? Entonces mi papá siempre buscó el darnos la mejor vida que él pudo, ¿no? Durante pues la etapa que mis papás estuvieron juntos, porque pues da la casualidad que justamente eso que hablábamos, parece que todo es perfecto, pero en casa no todo suele ser perfecto, ¿no? Y muchos años de verdad mis papás intentaron sanar la relación, tratar de llevar una buena relación, pero la realidad es que al menos algo que yo noté mucho de mi parte es que mi mamá no quiso poner mucho de su parte, ¿sabes? O sea, mi mamá fue como de, no, yo quiero, bien recuerdo una vez nos dijo como de, yo quiero vivir mi vida, yo quiero hacer mis cosas y por mí eso está bien, ¿no? Entonces mi hermano y yo nos quedamos así como de,
pues, ¿cómo crees? O sea, tienes hijos, tienes una familia, ¿no? ¿Cuántos años tenías? Yo tenía, en ese entonces, cuando nos dijo eso, tenía 12 años. 12 y tu hermano 19. 19, sí, mi hermano 19. Entonces, pues imagínate que a un niño de 12 años le digas, pues ya no quiero tener una familia, o sea, yo quiero ya disfrutar la juventud que no disfruté, pues es así como de, pues es un choque de, muy fuerte, pues fue un choque muy fuerte para mí. ¿Y qué pasaba en ti, en tu corazón? O sea, Realmente al principio como que no lo entendía, pero al final comprendí, o sea, después como de los años, o sea, realmente el sentimiento era no comprenderlo. Estaba muy chico, no lo comprendí, decía, ¿por qué mi mamá está haciendo esto? Se supone que uno pensaba, ¿no? Que éramos una familia bien, una familia feliz, que tratábamos de llevar una buena relación, que como toda familia teníamos problemas, pero pues la realidad es que no es así, ¿no? Y tampoco no es que uno quiera ser egoísta, ¿no? Pero pues ese era el pensamiento de un chico de 12 años, ¿no? Veía que había alimento en la casa, que papá y mamá, pues cuando estaban en la casa se llevaban bien, entonces había situaciones que parecían que todo iba bien, ¿no? Pero ya la relación todavía más profunda entre mamá y papá no estaba bien. no estaba bien, o sea, ya estaba rota, ¿no? ¿Tú crees que estaban tratando de protegerlos de alguna forma? No, no creo, porque mi mamá siempre ha sido muy tajante como en ese tipo de cosas. O sea, mi mamá siempre es como, si va a hacer algo, lo va a hacer. Entonces, nunca como que trató de ocultarlo. O sea, siempre fue algo que se veía, pero que no sé cómo explicarlo. O sea, que no se veía toda la profundidad, ¿sabes? Es como el iceberg. Solamente se veía la puntita, pero no alcanzábamos a ver todo lo que había debajo. Y no era porque lo ocultaran, o sea, realmente no. Sí pasaron situaciones muy complicadas en casa. Y cuando digo complicadas, eran complicadas de verdad en casa. Entonces, eh, pues sí, o sea, ahorita que lo pienso, no sé, alguna vez pasó una situación, ¿no? Mi mamá siempre fue como de un carácter muy, muy duro, de verdad, muy, muy duro. Entonces recuerdo que una vez estábamos ahí, mi hermano y yo comiendo, y no sé qué le contestó a mi hermano, y agarró una lata de chiles y mi mamá, y pum, se la aventó en la cabeza, y así lo descalabró y empezó a sangrar, y pues obviamente yo empecé a llorar, ¿no? Entonces mi mamá siempre fue como de un carácter muy, muy duro, entonces por eso digo que no creo que fuera como eso, pero pues sí, se alcanzaba a ver la pequeña punta del iceberg. Para ese entonces, ¿cómo era tu relación con tu mamá? Ah, siempre tuve una relación normal con mi mamá. O sea, ¿sabes? Nunca fue como que, ay, mi mamá. O sea, nunca tuve como mamiti, ¿sabes? Ni fue como muy profundo, pero Espera, es que no sé cómo definir una relación normal como mamá, porque una relación normal como mamá es una relación fundamentada en cariño y en respeto. ¿Había eso en casa? sí, o sea, eso sí, o sea, eso sí, eso sin dudarlo, ¿sabes? O sea, eso, mi mamá o sea, siempre fue muy amorosa, muy cariñosa, siempre vio por mí, siempre me tenía, o sea, ¿sabes? Me mostraba mucho su amor, el atenderme en siempre dejar que me viera bien, o sea, ¿sabes? O sea, siempre ya me mostró mucho ese amor, ¿sabes? Eso sí, sin duda. Pero el tema cuando digo normal o básica era como de pues sí, te amo, estamos bien y todo eso, pero como que nunca llegué como a profundizar tanto con ella, ¿sabes? O sea, sí era como ese amor de mamá a hijo y de hijo a mamá, pero nunca hubo como esa profundidad en hablar, en tener una relación más íntima, ¿sabes? De mamá e hijo. O sea, nunca fue como tan eso. Pero sí fue como, pues, la relación de mamá e hijo, ¿no? De amor, cariños, abrazos, ver por ti, estar al pendiente de ti, iba a la escuela, o sea, ¿sabes? Hacía muchas cosas conmigo, ¿no? Pero sí, pues sí, como que siento que no fue como tan profunda como a mí me hubiera gustado que fuera. Y hasta la fecha, ¿eh? Has- eh, la relación con los padres es básica para un hijo, para un adolescente, porque a final de cuentas el carácter lo vamos forjando con lo que ellos nos van enseñando. Pero los años más importantes de tu vida en formación, es decir, de la adolescencia o preadolescencia, los estabas viviendo en medio de una situación difícil en casa. Sí. ¿Tú crees que eso afectó algo en ti? Fíjate que más que afectarme, yo creo que me volvió más maduro en muchas cosas. Porque cuando deciden por completo mis papás divorciarse, o sea, ya, o sea, terminar con la relación total de esposo y esposa, eh,
pues recuerdo que estábamos sentados en la mesa de la casa, una mesa de madera muy bonita que mi papá mandó a hacer, que mi mamá hizo el diseño y que mi papá mandó a hacer con un carpintero. Preciosa la mesa, recuerdo. Yo estaba, así como estamos tú, yo estaba aquí, mi papá estaba enfrente, mi mamá estaba a la izquierda y mi hermano estaba a la derecha. Y mi papá recuerdo que escribió una carta y dijo pues básicamente nos dijo que su relación, pues ya no iba más, que esta decisión, pues trataron de trabajarla durante mucho tiempo para tratar de salvar esta relación, pero al final de cuentas no se pudo. Y algo que recuerdo un comentario que dijo es que mi papá dijo, yo sigo amando a su mamá, pero también entiendo que su mamá ya no me ama. Entonces, ah, cuando terminó de decir eso, nos dijo que pues él iba a estar en Guadalajara y que él iba a estar trabajando, ¿no? Pero que iba a venir a vernos. Y sí venía, o sea, de verdad venía a vernos. Hasta que un día yo dije, ¿sabes qué? Yo creo que el vivir con mi mamá no es lo mejor para mi vida. Y fíjate, yo ya tenía 13 años y dije, no es lo mejor para mi vida porque mi mamá no era tan estricta, ¿sabes? Y mi papá siempre ha sido muy estricto. Y yo siempre he considerado que soy una persona que necesito que alguien me ponga límites, ¿sí? Entonces mi papá siempre fue como en ese, hay que estudiar, hay que hacer esto, las cosas se hacen correctas, hay que ser honesto, o sea, no hay que hacer cosas malas, hay que trabajar para obtener lo que uno quiere. O sea, mi papá siempre fue como muy así, ¿no? Y mi mamá era como más de, ay, me tapaba más, vaya, tapaba más. Y lo sé porque pues, lo hacía mucho con mi hermano, ¿sabes? Mi hermano hacía muchas vagancias y siempre tapaba mucho a mi hermano muchas cosas que hacían. Entonces como que eso fue lo que me fue como llevando a decir, ¿sabes qué? Creo que no es lo mejor que yo iba con mi mamá aquí y decidí irme a vivir con mi papá, ¿no? Y yo le dije ahí, ¿saben qué? Creo que lo mejor es que yo me vaya a vivir con mi papá. Y tomé la decisión de irme a vivir con mi papá. ¿Y tú qué crees que pasó en el corazón de tu mamá? Porque, pues yo creo que tú todavía no tienes hijos, yo sí, y yo no me imagino separándome de mi hija. O sea, estoy tratando de ponerme en sus zapatos porque hoy, desde este lado de la mesa, pues estoy hablando con el que era un niño de 13 años, que tenía un hermano de 20, 19, 20 años, y dos adultos que no pudieron arreglar sus diferencias. Pero si nos tratamos de centrar en la otra silla, ¿qué crees que estaba pasando en el corazón de tu mamá? Algo que quiero puntualizar de lo que dijiste es que muchas familias tratan de cuidar el corazón de sus hijos y lo que pasa con esto es que dicen, no, es que estoy con mi esposo o es que estoy con mi esposa porque, pues por los hijos, ¿no? Y yo no estoy diciendo, cada quien tiene su pensamiento sobre el matrimonio, sobre si divorciarse está bien o está mal. Claro que no es el diseño que Dios quiere, que el hombre y la mujer se divorcien, pero ¿sabes? Muchas veces dañamos aún más el corazón de los hijos. Cuando llevamos como eso al límite, no, es que yo por mis hijos estoy aquí, ¿no? Y eso también causa mucho dolor a los hijos porque ven peleas, ven maltratos, ven malas respuestas, ven engaños muchas veces. Digo, yo no los vi, pero, y tampoco me consta que haya sucedido, pero tengo conocidos y tengo conocidos en mi trabajo, conocidos también amigos míos, entonces donde tuve ese tipo de situaciones y tengo compañeras, ¿no? Una compañera una vez dijo, no, es que yo pues me aguanté muchos años por mis hijos, pero dañas el corazón de tus hijos, ¿sabes? Y puntualizando con la pregunta que me hiciste, mi mamá cabe recalcar que no es la mala del cuento, ni mi papá es el malo del cuento, ni Héctor, que es mi hermano, ni yo, somos los malos del cuento. Simplemente fue una relación que pues tronó al final de cuentas, que por más que buscaron la manera a través del Señor, pues ¿No funcionó? no funcionó, simplemente no funcionó, ¿no? Y yo creo que lo que pasaba por el corazón de mi mamá era mucho enojo por haber tomado esa decisión. Y estoy seguro de eso porque una vez me dijo, estábamos en la noche y recuerdo que salí de mi cuarto y estaba hablando, nosotros teníamos una barrita y era una media luna la barrita. O sea, era una pared y esta era como una media luna, estaba muy bonita.
Y, y recuerdo que estaba hablando mi hermano y mi mamá. Estaba fumando un cigarro mi mamá y volteé a verme y me dice, pues es que el tonto de tu hermano que se quiere ir con tu papá. Así me dijo. Y son de esos comentarios que nunca esperas recibir de tu mamá y que te hieren el corazón de una manera muy profunda, ¿sabes? Entonces yo vi en ese momento que mi mamá estaba muy enojada conmigo por haber tomado esa decisión, pero jamás me dijo como de Luis, no te vayas, quédate aquí, te necesito conmigo. Y no porque yo fuera indispensable, o sea, sabes, como que se vaya a morir si no estoy, pues sigo vivo, ¿sabes? Y he escuchado que me dices, es que yo me muero sin mis hijos, o sea, sí sucede, ¿no? Pero yo podía ir a verla, o sea, no es como que mi papá me limitara a visitarla o así, simplemente yo sabía que necesitaba una persona que fuera estricta conmigo para poder obtener lo que hoy soy, ¿sabes? Y sé que al final de cuentas todo ha sido gracias a Dios, pero también mucho del trabajo que ha tenido es gracias a mi papá, al que él me ha disciplinado cuando tiene que disciplinarme, hablamos cuando tenemos que hablar. Entonces yo noté en ese momento que mi mamá estaba muy enojada, pero también vi que era la mejor decisión que estaba tomando. Y es la mejor decisión que tomé, el venirme a vivir aquí a Guadalajara, porque pude conocer más del Señor, porque pude aprender más de Dios, ¿sabes? Quiero hacerte una pregunta un tanto difícil por todo lo que implica la pregunta y por todo lo que implica la respuesta. Y es que cuando tú llegas a Cristo, una de las cosas que te enseñan es que te casas para toda la vida, ¿no? Y parecería un cuento de hadas rosa donde todo es bonito, pero la verdad es que los pleitos en los matrimonios es de las cosas más normales que hay en la vida. Tú no has pasado aún por esa etapa, pero yo sí. Yo sé lo que se siente. Pero mi pregunta es, ¿qué faltó en el matrimonio de tus papás que hizo que la historia terminara así? Realmente, no sé. No sé. No sé porque es que es lo que hablábamos, es una perspectiva muy diferente cuando yo estaba muy chico. Entonces, era lo que te comentaba, o sea, se veías la punta del iceberg, pero no veías todo lo que había debajo. Y quizá, no, es que estoy pensando como en algo que puede ser. Simplemente, yo pienso que fue más, o sea, si pudiera como ahorita ya a esta edad analizarlo más a profundidad, sería, yo creo que mi mamá no quiso ir más, ¿sabes? No quiso ir más, simplemente dijo no quiero y pues bueno, o sea, mi papá respetó eso muchísimo, ¿sí? Y pues mi hermano también lo respetamos mucho, mucho. ¿Qué pasó con tu hermano? ¿Tu hermano tú te vienes, él se queda? ¿Qué sucede con él? Un vago, lo amo, pero es un vago, o sea, él se fue, estuvo un tiempo ahí con mamá, y mi hermano nació en la Ciudad de México, entonces mi hermano decidió irse a la Ciudad de México. Y ahí anduvo rondando, pues, estudiaba, la universidad se metía, estudiaba un tiempo, luego ya se salía, y así. Trabajaba, y luego otra vez se metía a estudiar, y no, le gustaba mucho la fiesta, así, o sea, pasó por muchas situaciones que pues no, o sea, no lo llevaron a los objetivos que él nos había platicado en algún tiempo, ¿no? Que era tener una carrera, hacer ciertas cosas, ¿sabes? Entonces al final pues ya lo que pasó con él es que tenía una novia, la embarazó y ahorita pues es papá. Entonces, pero ya ahorita es pues, una vida muy distinta, ¿sabes? O sea, desde que supo todo eso, o sea, se volvió un muy buen papá, o sea, ve mucho por su hijo, o sea, yo lo veo y se me hace un Héctor irreconocible, o sea, es un Héctor diferente. Yo te podría decir de verdad, Héctor, que mi hermano Héctor es una persona que dio un cambio, un giro 180 grados. ¿Para bien? ¿Para mal? No, para bien, o sea, digo, Después de su hijo. después, o sea, sí, ya cuando se enteró que iba a ser papá de sí, o sea, su vida cambió. O sea, yo lo veo y a veces digo, ay, Héctor, ni pareces que eres mi hermano, ¿sabes? O sea, cambió para bien, cambió para bien en muchas cosas. La figura de la mamá es fundamental, Claro. ¿no?
Y cada quien tiene una historia diferente que contar, que es el objetivo de este programa, de este podcast. El conocer esas historias y que quizá alguien que esté pasando por algo similar allá se pueda identificar y vea que su vida no es tan anormal, ¿no? O que no se sienta mal porque la vida como cristiano no es perfecta, que es muy común. Claro. A mí mi mamá fue punto clave en mi crecimiento porque era mi lugar seguro. Ahora ella ya no vive y he aprendido a procesar ese dolor. Y hoy a la distancia, mi mamá murió hace 3 años. Hoy a la distancia me arrepiento de muchas cosas que no le dije. ¿Hay algo que haya pendiente todavía con tu mamá? No, fíjate que una vez, me recuerdo bien en un diciembre, que mi mamá siempre me recriminó muchísimo que me haya ido a vivir con mi papá. De verdad, cuando digo mucho es mucho. Cada que nos veíamos, simplemente me recriminaba eso, que por qué me había ido a vivir con mi papá y por qué estudié la carrera que estudié, que me voy a morir de hambre. Y ahorita vamos a hablar de eso, pero ¿cada cuándo la veías? Yo la veía aproximadamente 2 veces al año o una vez al año. Ok. También obviamente dependiendo cómo estaba la economía, porque pasamos por una situación muy difícil mi papá y yo. Entonces, pues nuestra economía llegó a ser muy baja. Entonces, algo que pasaba pues era tratar de rascar a ver cómo podía yo ir para allá. A veces mi familia me ayudaba a viajar. Entonces me iba a la Ciudad de México, mi mamá también se iba y ahí nos veíamos en la Ciudad de México, en casa de mi tía, de su hermana. Entonces eso nos ayudó pues mucho a poder vernos. Más o menos era lo que nos veíamos aproximadamente. ¿Lo hablaron este tema? Sí, lo que te contaba, de hecho fue un 24 de diciembre, donde ella empezó a decir, es que yo no entiendo por qué eres así conmigo, y, o sea, me empezó a decir como muchas cosas, ¿no? Y yo así como de, mamá, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo soy contigo? ¿Cómo soy contigo? O sea, todo el tiempo, yo le dije, o sea, todo el tiempo te la pasas recriminándome que por qué soy así, que por qué decidirme con mi papá. O sea, nunca podemos tener una plática de mamá e hijo, o sea, ¿sabes? O sea, no podemos hablar tú y yo un tiempo. Es más, ni siquiera podemos estar un día completos sin tener algún tema de discusión. Le dije, no puede ser posible, le dije, me lastimas muchísimo. Y entonces desde ahí como que fue un punto de quiebre también. Y mi mamá como que comprendió y trató de que nos lleváramos mejor. Pero la verdad es que tengo una relación con mi mamá. La amo, pero la relación con mi mamá es como de, hola ma, ¿cómo estás? Muy bien, qué bueno, me da mucho gusto. O sea, trato de repente enviarle un mensaje de, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y así, ¿no? O sea, porque es mi mamá al final de cuentas. No va a dejar de ser mi mamá. Claro. Siempre va a ser mi mamá, ¿sí? Y aunque ella muera, va a seguir siendo mi mamá y hasta que el día que yo muera, ¿no? Y entonces, o sea, eso nunca va a cambiar. Pero no es como la super relación de amistad que tengamos, pero eso no me exime de amarla, ¿sabes? O sea, la amo y la quiero, o sea, y quiero estar con ella y quiero verla, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tengo 3 años que no la veo, ¿no? Por trabajo, terminé la carrera y ahorita el trabajo ha sido como algo que me ha jalado mucho, pero justamente la próxima semana voy a ir para allá a verla. ¿Y no te gustaría que la relación fuera diferente? Sí, claro, o sea, creo que a todo mundo le gustaría que sus relaciones fueran buenas, ¿sabes? Que no tener ninguna relación difícil, de amistad, familiar, de lo que sea. No, digo, no es mala, pero sí me gustaría que fuera una mejor relación, ¿no? Esa parte puedo entenderte un poco. La verdad es que a mí me sucedió un poco lo contrario. Yo no crecí tan cercano a mi papá. Lo amo mucho, pero no lo tuve conmigo lo que yo hubiera querido tenerlo, ¿no? Sin embargo, cuando yo conocí del Señor, que ya fue bastante grandecito, tenía tu edad cuando yo conocí del Señor, y yo recuerdo que una de las primeras cosas que yo le pedí al Señor que restaurara en mi vida era justamente la relación con mi papá, porque yo sí viví una infancia deseando tener un papá conmigo mucho más, despertarme temprano y recibir un beso de mi papá, recibir un abrazo, porque yo lo veía todavía más seguido que tú, lo veía una vez cada semana o cada 2 semanas. Y recuerdo que por esa
falta de cercanía con la que crecimos, no había mucho estas muestras de cariño, muestras de afecto. Y recuerdo que de las primeras cosas que Dios empezó a hacer conmigo es despertarme ese anhelo de ser más cariñoso con Él, ¿no? Y me dolía mucho que al principio yo llegaba y lo abrazaba y mi papá estaba duro, ponía resistencia. Pero, y a pesar de que me dolía, déjame te digo, era doloroso para mí sentir hasta cierto punto algo de rechazo de mi padre. Eh, También creo que Dios me ayudó a ser mucho más constante en esa parte afectiva. Y poco a poco yo fui viendo cómo mi papá cambió él mismo. Yo recuerdo perfectamente la primera vez que él me dijo te amo. Y para mí fue increíble escucharlo de parte de él porque era algo que yo deseaba muchos años atrás y que lo vine a disfrutar a mis 30 años, ¿no? Hoy en retrospectiva, que tengo una hija de 4 años, que veo que a pesar de no verlo tan seguido, lo ama muchísimo, veo que de alguna forma Dios me está permitiendo sanar mis heridas, pero también sanar los de él. Y ese es un hecho, seguramente tu mamá también tiene heridas que están faltas de sanidad. ¿Cómo es tu petición a Dios en ese sentido? Mira, realmente para poder llegar a eso te voy a explicar algo, bueno, les voy a explicar algo rápido. Cuando sucedió lo de la separación de mis papás, mi papá y yo pues nos vinimos a Guadalajara, bueno, yo me vine a Guadalajara y nosotros seguíamos yendo a la iglesia, pero mi mamá y mi hermano no, o sea, y hasta la fecha. O sea, ustedes aquí seguían yendo, seguían alimentándose, allá no. Allá no. Entonces, muchos sentimientos que yo tenía, pues fueron tratados gracias al Señor, ¿no? Como el amar a mi mamá a pesar de de los comentarios que me dijo, ¿no? A pesar de que muy seguido cuando podía hería mi corazón con sus comentarios, fue algo que realmente yo, gracias a muchas personas que estuvieron cerca de mí, pude sanar con mi mamá. O sea, pude llevar a decir, ok, es mi mamá, la amo, sé que comete errores, pero la amo. Es mi mamá y no va a dejar de ser mi mamá, ¿sabes? Y es ese amor de hijo a madre. Y tan es así que de verdad estoy dispuesto a dar la vida por mi mamá. O sea, pondría mi vida por mi mamá. Entonces, es como esa parte de que no seguían como aprendiendo de la palabra del Señor y también ese tipo de cosas pues no ayudaron a sanar muchas heridas, ¿sabes? Y yo tardé, no creas que es 2 años, 3 años y ya sané, o sea, pasé un proceso muy, muy largo, ¿sabes? Yo creo que más o menos el proceso que yo tardé para poder perdonar realmente a mi mamá, o sea, en su totalidad, yo creo que tenía como 21 años, más o menos. O sea, fue un lapso muy, Hace 3 años. Hace 3 años, fue un lapso muy, muy largo. Y, y una parte fundamental de todo eso fue haber estudiado en el seminario, porque ahí conocí aún más a profundidad el amor de Dios. Y cómo a pesar de mis errores, a pesar de que he fallado muchas veces a Dios y que voy a fallarle en futuras ocasiones al Señor, Él a pesar de todo eso me ama y me dice que soy amado, ¿sabes? Entonces comprendí en eso que el hecho de que haya pasado todo ese tipo de situaciones con mi familia no me quita el que yo ame a mi papá, el que yo ame a mi mamá, ¿sabes? Papá, como te dije, siempre fue muy estricto. Entonces, a veces faltaba esa defensora como madre de, ya, oh, no pasa nada, mi amor, te amo, ¿sabes? Claro, O sea, el balance, el el equilibrio. balance, el equilibrio, exacto. Es muy importante la figura paterna y la figura materna en una familia. Es muy, muy importante. Hoy en día tenemos una cultura que pasa cualquier situación, nos divorciamos. ¿O qué pasa? Simplemente ya no nos casamos, nos juntamos, tenemos hijos, tenemos familia. Si vemos que ya no funciona, pues cada quien toma sus cosas y nos vamos para casa. Ese tipo de cosas pasan hoy en día. Y el índice de divorcios es altísimo. Es altísimo. Y influye mucho en que no sabemos escoger pareja. Y otra cosa que he notado muchísimo es que no estamos dispuestos a perdonar. Porque no conocemos el verdadero perdón. ¿Sabes?
Entonces, es esa parte, Héctor. Yo creo que es esa parte de decir, ¿cómo voy a conocer el verdadero perdón si yo realmente tampoco estoy dispuesto a perdonar? Yo he escuchado personas que dicen, de verdad que trato de perdonar, pero no puedo. Es eso. Claro. Y es algo normal, porque con las fuerzas humanas es imposible perdonar un daño, ¿no? Me gusta lo que estás dejando en la enseñanza para nosotros, pero hay algo que me inspira de esto. A final de cuentas, el pasado ya no hay manera de que lo puedas cambiar. La gente que está escuchando esto y que quizá viene de tener un pasado no tan sano, no tan agradable, eso ya no puede cambiar. Pero hay un Dios que sí nos puede ayudar a cambiar lo que está delante de nosotros, ¿no? Claro. Y esa es la razón por la que tú decidiste estudiar una licenciatura en teología. Ahorita quiero que nos platicas de eso. Vamos a hacer la última pausa y continuamos. Sale. Si usted sigue con nosotros después de estos dos primeros bloques y la historia de Luis le ha resultado inspiradora, sanadora, quiero decirle que me daría mucho gusto que nos lo haga saber, porque a final de cuentas eso nos ayuda a entender que vamos por el camino correcto. Este espacio es para entender que la vida y las vidas no son perfectas, y las historias que hay detrás de esos rostros son un testimonio del poder sanador que hay en Dios y en su palabra, ¿no? Y por eso hoy estamos platicando aquí, ya estamos con Luis Ortiz. Me ha gustado mucho esta plática, Luis. Hay muchas cosas de ti que todavía no conocía y me gusta poder ir descubriendo eso. Y hay algo que platicábamos antes de hacer la pausa, y era que justamente todo este pasado tan complicado y el cómo tu vida fue yendo hacia una posición un tanto incómoda, a final de cuentas se convirtió en la inspiración para conocer más de Dios a través de una carrera profesional, que es una licenciatura con validez oficial, con un título profesional, que es la licenciatura en teología. Pero no fue una decisión fácil. No, claro que no. Sí, fue cuando... Fíjate que todo comenzó porque como a los 15 años... No, a los 16, perdón, que entré a la prepa, dije, ay, pues, la iglesia, se me hizo X, ¿sabes? O sea, como esa rebeldía que muchas veces podemos llegar a tener, ¿no? Y que también empezaste por ahí. Sí, y que también pasé por ella, ¿no? Nunca fui así de que no llegaba a mi casa, ni nada, no llegaba a mi casa y ya no amanecía yo el día de mañana, mi papá me llevaba a una tumba, pero... O sea, siempre, porque mi papá siempre fue muy estricto, ¿no? Pero siempre, pues sí, esa parte fue como de, ay, pues ya no iba a la iglesia, preferí ir a jugar los domingos al fútbol. O sea, ¿sabes? Empecé a cambiar como muchas cosas por la iglesia. Y hubo una pauta donde fui a un campamento en 2018. Justamente estaba como a 2 meses de terminar la prepa. Sí, así, justito a 2 meses de terminar la prepa. Fui a un campamento. Y digo, perdón, al revés. Ya habían pasado 2 meses que terminé la prepa. Fui al campamento. Y en eso tengo un amigo que quiero muchísimo con todo el corazón, que es una persona que amo de verdad muchísimo, Omar Reyes. Y él me predica del Evangelio. Y el Señor en ese momento llama a mi vida de una manera profunda, o sea, tajante, increíble. Y el Señor... y el Espíritu Santo me convence de pecado
y decido decir, creo que esto es lo que realmente necesita mi vida, ¿no? Esos ríos de agua viva, pero vida eterna, ¿no? Entonces, decido luego meterme al seminario, como dije, bueno, ok, voy a estudiar un año para ver, a ver qué tal, ¿no? Pero en ese qué tal era porque yo realmente quería conocer por qué creo en lo que creo. O sea, ¿por qué creo que soy cristiano? ¿Por qué creemos que Jesús resucitó? O sea, ¿por qué todo eso? ¿Sabes? Yo quería una respuesta, ¿no? Crearme una propia convicción del por qué. No quería yo llegar el domingo y que un líder me dijera de la iglesia, es que Jesús resucitó. No, o sea, yo quería realmente profundizar en la escritura para conocer realmente si esto que creemos es real. Eso fue por lo que yo decidí entrar al seminario. Pero justamente pasa una semana y una cocinera de ahí del seminario está hablando, que quiero mucho, estaba hablando con ella y le dije, es que la verdad es que no sé, estoy indeciso. O sea, me gusta, pero pues no sé, no, creo que no es como para mí esto, ¿no? Toda la vida. Y me dice, Luis, el estudiar en un seminario no es simplemente voy y me meto. Es una decisión genuina. Así me dijo, es una decisión genuina. Y eso taladró mi corazón, taladró mi mente y dije, ok, voy a estudiar los 4 años. O sea, pero fue así como, voy a estudiar los 4 años. Y decidí estudiar los 4 años. Y es muy curioso porque mis compañeros me daban un mes en el seminario. Porque pues yo venía de un ritmo de vida, no pagano, amigo, paganísimo. Entonces, un ritmo de vida que ni siquiera desagradable ante los ojos de Dios. Entonces, mis amigos eran como de, pues un mes le damos para que se vaya. ¿Sabes? Y no, pues resulta que estuve 4 años en el seminario, ¿no? Y que fueron de gran bendición para mi vida. Siempre fui una persona muy estudiosa porque en mi corazón Dios puso el buscarle, el anhelarle, el aprender más de Él, a cambiar, a modificar mi estilo de vida, a decir, ¿por qué realmente creo esto? Por esto, ¿sabes? Eso fue de verdad cosas que cambiaron mi vida, que cambiaron mi manera de pensar, inclusive que cambiaron mucho mi manera de actuar. Algo que amo con el corazón es servir en mi iglesia. Pero son cosas que fueron parte del proceso de sanar el perdón a mi mamá, perdonar a mi hermano, perdonar a mi papá. Que aunque uno a veces piensa de que no, pues no te hicieron nada, así. No, hay cosas que a veces uno no aprende a perdonar y que prefiere guardarlas en su corazón. Y hay heridas como papás que también se van sembrando en el corazón de los hijos, porque obvio, los papás también somos humanos, también nos equivocamos y a veces sin darnos cuenta, pues también estamos dañando, ¿no? Yo también, o sea, llegué a hacer comentarios feos a mis papás, ¿sabes? A mi papá, a mi mamá. Y ¿sabes? Yo no, a mí no me gusta como, no, yo siempre respeté a mi papá y a mi mamá. No, o sea, realmente los hice. Porque a veces solemos decir comentarios, o muchas veces decimos comentarios que hieren el corazón de nuestros padres, ¿no? Que hieren el corazón de nuestras familiares, que hieren el corazón de personas que amamos. Y es que hay una edad en la que somos brutos de plano, ¿no? Claro que sí. O sea, aparte de feos, porque yo creo que los adolescentes llegan a una edad en la que somos muy feos. Pero es que no se les quita. Es correcto. Ni una ni la otra, ¿eh? Pero no se les quita, o sea, no se les quita el decir tantas tonterías, ¿sabes? El seguir lastimando el corazón de las personas. Y a veces las personas lo ocultan como de, no, es que yo soy honesto. No, lo que a ti te gusta es hacer sentir mal a las personas, herir a las personas. Déjame preguntarte algo, regresarme un poquitito. ¿Tú crees que si en su momento tu familia completa hubiera expuesto quizá un poco más lo que estaba sucediendo en busca de ayuda, hoy la realidad sería diferente? Puede ser que sí, pero estoy bien con lo que ha pasado. Y estoy bien porque Dios me ha traído hasta aquí. Así como lo dice en 2 Samuel 7:14, que dice, hasta aquí hasta aquí nos ha traído el Señor. Asimismo es lo que yo pienso. Hasta aquí me ha tenido el Señor y hasta aquí el Señor ha sido fiel. Entonces, digo,
estuviera padrísimo que hubiera sucedido. Claro que me encantaría, pero me encanta más lo que pasé para poder llegar a lo que Dios ha hecho en mi vida. Y también hay que mencionarlo. Tu papá volvió a casarse, encontró una persona que le complementó y que en este camino también ha sido una persona importante para ti. Sí, y viceversa, o sea, también tanto mi mamá se casó con un buen hombre, o sea, es muy amable, muy atento con mi mamá, la ama, o sea, ¿sabes? Como mi papá también se casó con una mujer que lo ama, que ve por él, o sea, ¿sabes? O sea, muchas cosas. Y que ha sido un pilar fundamental en la casa, la realidad, o sea, ¿sabes? Que ella me impulsa a buscar a Dios, o sea, ¿sabes? Cosas que a lo mejor muchas veces no vemos en madrastras o parejas de los papás o parejas de las mamás. No, ella tiene un corazón muy diferente al incentivarme a buscar a Dios, a preguntarme cómo estoy, cómo me siento, e inclusive actos de servicio, ¿sabes? Que tiene conmigo, que son muy, muy lindos hacia mi parte, ¿no? Entonces, como lo dije al principio, yo sé que la mayor carta de amor es Jesús, pero dentro de los escritos de esa carta de amor hay personas que Dios ha puesto para mostrarme aún más ese amor, ¿sabes? Y es algo muy bonito. Yo sé que es un poco difícil el que tú me puedas dar una respuesta a esta pregunta, pero el día que tú te cases, ¿el divorcio sería para ti una opción? Su máquina. Si te soy honesto, definitivamente no sería una opción. No sería una opción. Para mí no sería una opción. Pero siendo realistas, ¿qué pasaría si yo, para mí no es una opción, pero me caso con una mujer que pasan los años así, dice, me quiero divorciar? Yo no, o sea, vamos a consejería, o sea, vamos, hacemos las 10,000 cosas que solemos hacer, ¿no? Y ella no quiere, ¿sabes? Pues yo tampoco no puedo eh, encadenarla y que esté ahí y que Claro. no pase absolutamente nada, ¿sabes? Pero para mí no, o sea, para mí no es una opción. Y es que es un tema polémico, Luis. Hay muchas denominaciones que tienen una postura diferente. La misma gente que no es cristiana puede llegar a tener una opinión distinta acerca del divorcio. Hoy está muy normalizado. Hoy es casi cualquier cosa. Pero yo lo que quiero aprovechar esta oportunidad es decirle a la gente que si está viviendo una situación difícil en estas áreas, no dejen de buscar ayuda. Claro, es que es bien importante, muchas veces nos cuesta ser transparentes, de verdad nos cuesta ser transparentes y no es que yo sea perfecto, pero algo que siempre me gusta decir es que yo siempre trato de ser muy transparente con quien soy. Si yo soy una persona muy extrovertida, pero yo no me gusta mentir con la persona que soy, así como cotorreo contigo, cotorreo con los demás, o sea, ¿sabes? Siempre trato de tener, como lo dije, una buena actitud, ser una buena persona, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas que el Señor ha cambiado en mi vida, seguirlas reflejando y seguirlas trabajando para parecerme más a Cristo. Y lo que pasa muchas veces, porque primeramente es una parte individual, si tú no quieres cambiar, Héctor, pues que quién más te puede ayudar. Sí, claro. O sea, si tú puedes decir, no, señor, es que yo quiero cambiar, quiero que tener una mejor relación con mi esposa, con mis hijos, no tener tantos conflictos, pero si realmente solamente lo dices, o sea, si solamente lo dices porque por decirlo, Como o sea, un trámite. como un trámite, pero no vemos en tu vida cambios, que te esfuerces, que trates de mejorar. O sea, el Señor es quien nos da el impulso, ¿no? El Señor es quien va transformándonos. Pero también parte mucho de nosotros el tomar la decisión y ejecutarla, ¿sabes? Eso es lo que pasa muchas veces. Ese primer paso, que es el más importante. Ese primer paso que es el más importante. Y no lo digo meramente porque yo creo que así es. El Señor nos lo dice. Y también, si tú eres una persona que no cree en la Biblia, analízalo con los psicólogos. También los psicólogos lo dicen. La manera en la que una persona puede cambiar su vida, sus pensamientos, es ejecutándolo. Cuando toma la decisión y lo comienza a ejecutar. Porque no puedes decir, ay,
voy a empezar a ir al gimnasio todos los días, pero vas un día, y luego vas 2 días, vas 3 días, y le dices, ay, como que hoy no se me antoja, y dejas de ir, y ya no vas ya De mí no vas a estar hablando. De mí no estoy hablando, amigo. Pero sí, Claro, creo que sí es creo un que ejemplo todo me muy explica, claro. ¿no? O sea, creo que me explico muy bien, y creo que la gente también lo va a entender de esta manera. No va a cambiar absolutamente nada en los matrimonios si no ponen de su parte de una manera genuina los dos. Y no solamente me refiero en el tema papá-mamá, también en el tema familiar, en los hijos. También como hijos necesitamos ir a hablar con alguien Sí, por supuesto, y abrir porque nuestro corazón. Oye, qué padre sería, Héctor, que alguna vez papá y mamá preguntaran, ¿hemos tenido conflictos? ¿Cómo se sienten al respecto con esto? Y no porque quieran saber el chisme, ¿no? Pero qué lindo sería que qué pudiesen, impacto, ¿no? Qué impacto ha tenido. ajá, que pudiésemos hablar con nuestros papás al respecto sobre los problemas familiares y tratar de resolver esos problemas como lo que somos, una familia. Así es. Hoy, hoy sueñas tú con tener tu propia familia. Hoy, claro, es algo que anhelo con todo mi corazón. No sé cuándo Dios la vaya a poner en mi vida, pero de verdad es algo que yo anhelo muchísimo con el corazón, tener una familia y una familia sana, aprender de esos errores que vi en casa y aprender lo que Dios dice sobre lo que es la familia, cuál es la posición que yo tengo y qué es lo que yo tengo que hacer por mi familia. Ahora, pues es algo que se siente lejano todavía, porque tú dices, no sé cuándo vendrá, pero eres un joven que ama mucho a Dios y que ama mucho el servir a Dios. Y eso me gusta mucho, porque creo que hay algo clave que yo he visto en ti y que creo que muy poca gente, muy pocos líderes de iglesias lo entienden o lo entendemos, y es amar la iglesia en su totalidad, ¿no? Hay personas que les gustan los puestos que son visibles, ¿no? Y realmente no están dispuestos a levantar una silla en la iglesia, pero yo sé que tú tienes un amor profundo por la iglesia, pero eso va a requerir también de una mujer que ame a Dios en la misma sintonía que tú. Sí, o sea, que vaya al mismo ritmo de vida que yo. Porque realmente, como lo he comentado, soy una persona súper activa, muy extrovertido. Entonces siempre estoy buscando en qué más hacer. Y no solamente en el tema de generar económico, sino me refiero en qué más hacer para mi iglesia, para mi familia, para mí mismo, para otras personas, ¿sabes? O sea, siempre estoy como buscando cosas por hacer. Yo empecé sirviendo en la iglesia, en los baños, o sea, ¿sabes? No es como que luego me pusieron, pero yo algo de las cosas que fui haciendo es aprendiendo y sirviendo, ¿sí? Cuando se me daba la oportunidad. Porque no creas que llegué y, Luis, ya, vente, vas a hacer esto. No, o sea, fue algo un privilegio que Dios me dio. Y tan es así, ese privilegio, que, por ejemplo, para servir las mesas, en el libro de Hechos, vemos que, que los apóstoles dicen, sí vamos a escoger a alguien que sirva las mesas, porque nosotros que somos apóstoles, no porque ellos se creyeran mejores, sino porque nosotros tenemos un ministerio y tenemos que enfocarnos en ese ministerio. Cada persona se tiene que enfocar en el ministerio que le corresponde o en el que Dios le ha puesto. Entonces, dice que, dice que los apóstoles dijeron, ok, vamos a escoger a alguien, pero uno de los requisitos que tiene que tener aquel que sirva las mesas es estar lleno del Espíritu Santo. O sea, imagínate, para poner una mesa, Héctor, para poner una mesa, el Señor nos pide, inclusive, ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Así es. Entonces, es esa parte. Yo empecé desde abajo. Digo, ya ahorita, pues gracias a Dios, me ha permitido ir en una trayectoria para ser tan joven, poder enseñar en la iglesia, por ejemplo. Pero yo amo a mi iglesia en su totalidad, aun con los hermanos conflictivos que llegásemos a tener. No hay, Esos no hay, existen. esos no hay. Los amo, ¿sabes? Y tengo una buena relación con ellos. Y es importante cada parte del ministerio, cada persona que sirve, por más insignificante que crea que es su labor, para Dios no lo es. Claro que no, Héctor, claro que no, claro que no. ¿Y sabes por qué? Porque es como lo dice la escritura, es un cuerpo. ¿Qué pasa si el riñón no funciona, Héctor? Nos sentimos enfermos, nos vamos a sentir mal. Toda la iglesia es un conjunto, es un conjunto vivo, es un organismo vivo, ¿sabes? Y es una parte bien, bien importante eso, Héctor. El aprender a amar a nuestra iglesia
Así con todo, como una familia, ¿no? Como lo que veníamos hablando, que pasé por todo el proceso de mi familia. Así mismo puede ser para la iglesia también. Es una familia y la iglesia con todos sus problemas, sus defectos, sus virtudes, todo lo que podamos ver. Hagan un análisis FODA si quieren de su iglesia. Con todo ese tipo de cosas, debemos aprender a amar a la iglesia. Y no hay iglesia perfecta. No hay iglesia Sí, perfecta. si usted está buscando una iglesia donde no haya problemas, no existe. No la va a encontrar. Hay iglesias muy hermosas físicamente, Sí. pero que espiritualmente no Híjole, trae nada. No trae nada. Y por el contrario, hay iglesias sumamente sencillas y humildes Que tienen un corazón que, dispuesto. que lo tienen todo. Que tienen un corazón megamente dispuesto a poner todo lo que son al servicio de Dios. Entonces, Héctor, es esa parte. Fíjate, no lo había asimilado como tanto esta parte de la familia. ¿Sabes? ¿Qué pasa cuando una iglesia se divide? Es como un divorcio. Claro. Es como un divorcio. Y la familia es la base de la iglesia. Y también hay algo que también hay que entender, ¿no? El enemigo siempre va a tratar de derribar. Y una parte que siempre está en la mira constante, pues es la familia, ¿no? Porque es la base. La iglesia se construye a través de las familias. Hay una de las situaciones, hay algo que nos cuesta mucho aceptar, que al ser humano le cuesta aceptar. Cuando se equivoca y otro, pedir perdón. Aprendamos a aceptar nuestros errores y a pedir perdón. Para que como iglesia, como familia, como organismo vivo, podamos ser agentes de cambio y mostrar realmente el amor de Dios a través de nuestro servicio. Así debe ser. Estamos a punto de terminar, Luis. Gracias por la plática. Ay, qué rápido se fue, la verdad lo sentí súper rápido. Hay una sección que se llama Contracara y hay una serie de conceptos que te voy a decir y espero lo primerito que se te venga a la mente. ¿Tiene que ser una sola frase o puede ser una sola palabra? ¿Una lo sola primero palabra? que se te venga a la mente. Si no te voy a limitar. Si alguno Ok. es una frase, está bien. Ok, pero es lo ok. primero que se te venga a la mente. Ya me quería limitar, ¿ya ves? Carácter. Carácter. Papá. Soledad. Tristeza. Amigo. Apoyo. Fútbol. I love. Familia. Lo mejor que cualquier ser humano puede tener. 2 empleos. Muy cansado. Consejero. ¿Quién te ayuda a crecer? Ministerio. Lo que me recarga las pilas. Teología. Crecimiento y desarrollo. Papá. Mi brother. Mamá. El amor de mi vida. Jesús. Lo mejor que me ha pasado en la vida. Amén. Me siento profundamente honrado de haberte conocido un poco más a través de estos micrófonos, Luis, y me siento muy contento de que me acompañes en esta aventura de tener un proyecto como este, porque Un gusto. yo quería que tú fueras el primer episodio porque tú me vas a seguir acompañando en los demás, de aquel lado de la cámara, No me van a ver aquí, pero me van a atrás. Por ahí voy a salir. pero tu trabajo va a ser visto ahí. Sí, ahí va a ser visto. Tú sabes que no pasa absolutamente nada. Y una última cosa que me gustaría decir para las personas que nos vean es que no necesitan tener una historia quizá tan traumática como la mía, o puede ser cualquier historia, no importa la historia que sea. Dios siempre transforma la vida de las personas, ¿sabes? No importa si fuiste la persona más irreverente del mundo, no importa si eres una persona que, pues, tranquila, normal, ¿sabes? Eso no importa. Lo que importa es tomar la decisión y dejar que Dios transforme nuestras vidas. Eso es lo realmente importante, Héctor. Como familia, como personas, como amigos, como hermanos, como papás, como lo quieran ver. Aprender a aceptar nuestros errores, a pedir perdón y comenzar a ser transparentes para que Dios moldee nuestras vidas al carácter de Cristo. Muchas gracias por esta charla, Luis. Y yo espero que en casa les haya resultado igual de interesante que para mí conocer la historia detrás del rostro
de Luis Ortiz. Muchas gracias a todos. Gracias, amigo, por invitarme. Estoy muy contento. A ti.